Volviendo al diseño original, transformando sociedades. Un aporte a la construcción de una cultura social con cosmovisión bíblica. Transformando sociedades. La voz de una generación de reformadores para un mundo en crisis. Los patrones de conducta, la cultura, la vida en sociedad, el hombre y sus creencias, el mundo y sus esferas de influencia. Aquí en Transformando Sociedades. Y sean todos bienvenidos en este día. Hoy estamos en Transformando Sociedades, su espacio de todos los miércoles, conociendo y volviendo al diseño original, el diseño de Dios para las naciones. Y hoy tenemos un invitado muy especial que teníamos prevista semanas atrás, pero se había visto imposibilitado por circunstancias ajenas a su voluntad, pero ya le tenemos con nosotros y estaremos conversando con el pastor y politólogo Vladimir Martínez, también ingeniero, hombre abocado a la formación, a la educación, muy ligado al mover universitario también, presidente del movimiento universitario, la confraternidad universitaria a nivel nacional y además director de la Escuela de Gobierno Issacar. Y hoy desde el estado Mérida, donde nos comenta antes de comenzar la transmisión que ha estado haciendo mucho frío, hoy está con nosotros en directo a través de Facebook Live para todo el país y donde llega nuestra transmisión que estamos echando a los aires a través de Facebook Live, en nuestra cuenta Vida Visión Radio. Allí usted puede accesarnos también en vidavision.org. Estamos emitiendo nuestra señal en directo y acá en el estado de Aragua a través de la señal de los 89.7 del dial. Así que todo un privilegio tener con nosotros a el pastor Vladimir Martínez. Hace algún tiempo estuvo en nuestra ciudad dándonos una conferencia, un entrenamiento sobre planificación situacional estratégica, que ha sido una de sus columnas, y un diplomado también que lleva a cabo el pastor Vladimir Martínez, y que hoy tendremos con nosotros para hablar acerca del diseño original para el arte de gobernar. Muy importante además en un año electoral, en medio de todos los escenarios que vivimos, y poder conocer un poco acerca del papel de la iglesia ante el mismo, de la sociedad, del arte de gobernar, del ejercicio de la política. Sobre esto y mucho más estaremos conversando hoy con el pastor Vladimir Martínez. Buenos días o buenas tardes, Vladimir. Espero que nos escuches bien en esta transmisión. Bienvenido a Transformando Sociedades. Ok, bueno, perfecto, Vladimir. Decía la audiencia que hoy estamos conectados contigo precisamente para hablar acerca del diseño original para el arte de gobernar. Sabemos que has estado trabajando durante mucho tiempo precisamente trayendo fundamentos para esto, y hoy queríamos disertar contigo al respecto, cuando se hace tan necesario conocer también el papel de los cristianos en la política y en el ejercicio del gobierno. Y quisiera pues que pudiéramos iniciar esta entrevista hablando un poco acerca de lo que dice la palabra con respecto a el arte de gobernar y cómo es la perspectiva de Dios con respecto a el ejercicio del poder y de la autoridad. No sé si pudiste copiarme la pregunta. Sí. Las perspectivas bíblicas sobre el arte de gobierno. Entendí la pregunta, ¿no? Ajá. Sí, correcto. Bueno, primero comienzo diciéndote, amado Diego, pues que la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis habla de gobierno, habla de reyes. Hay libros específicos para reyes, libros de crónicas de los reyes de Israel. Salomón fue rey, David fue rey. Los profetas se levantaron para corregir pecados del pueblo y de los reyes. Y a excepción de 2 o 3 cartas de los apóstoles, donde no se hace mención directa a autoridades civiles o militares, pero siempre toda la palabra de Dios habla de reino, de gobierno, de autoridad, de poder. Eso es el enfoque bíblico. Dios le ha dado a la iglesia la autoridad. Eso es lo que te puedo decir en cuanto a eso, ¿no? Que la iglesia del Señor no podemos aislarnos en ningún sentido
de esa responsabilidad que Dios nos ha dado como iglesia, como hijos de Dios. Toda la palabra de Dios está llena de gobierno, está llena de autoridad, está llena de poder, está llena de ejercicio de autoridad. Ahora, Vladimir, ¿cuáles serían los excesos o los límites dentro de los cuales, a tu concepción, debería operar la iglesia y los creyentes en el ejercicio de la política? Entendiendo lo que nos dices, pero que de alguna manera ha habido como un distanciamiento a entender ese principio. Entonces, ¿cuáles serían esos límites o ese espacio de acción dentro del escenario político y del ejercicio del poder en cuanto al gobierno que debemos considerar a la hora de participar y activamente dentro del escenario político y el ejercicio de la toma de decisiones desde el gobierno? ¿Cuál es tu apreciación con respecto al papel de la iglesia y los espacios que le corresponden? Tan importante señalar porque sabemos que hay muchos prejuicios al respecto. Entonces, ¿qué prejuicios debemos derribar y realmente qué debemos reconsiderar que posiblemente hasta hoy no hemos considerado con respecto al papel de la iglesia en el ejercicio del poder o del ejercicio del gobierno? Ok, bueno, Diego, como tú decías, no solamente prejuicios ha tenido la iglesia, pero ha sido más que todo la iglesia en esta parte del hemisferio, Suramérica, porque la iglesia del Señor en Europa, la iglesia del Señor en los Estados Unidos, no tiene ese concepto que hemos tenido nosotros durante 100 años de evangelización o de presencia evangélica aquí en Latinoamérica. Hay que dejar eso bien claro, ¿no? Que no es en toda la iglesia. Por ejemplo, las iglesias reformadas y las iglesias evangélicas que surgen de la reforma tienen un compromiso con el gobierno. Es más, es pecado para ellas no ocuparse del gobierno porque es parte de su doctrina, de la doctrina de servicio. Entonces debemos hacer esa gran diferencia, porque por eso tú ves en los Estados Unidos la iglesia involucrada en política, apoyando a uno que otro gobernante, dando profecía, acompañando al liderazgo, porque ellos tienen otra visión de la cosa. El evangelio que nos llegó a los latinoamericanos nos llegó un poco castrado, Pastor Diego. Nos llegó un evangelio dedicado solamente a lo místico, a lo espiritual, y eso está bien. Pero, como dice el Señor, debemos hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. En estos últimos 20, 30, 40 años, pues la iglesia, algunos hermanos han intentado participar, pero muchos temores. Por ejemplo, se ha malinterpretado cuando Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo, y obviamente su reino no es de este mundo, pero su reino viene a influenciar a este mundo. Por eso el apóstol Pablo dice que si no tendríamos que irnos de aquí, de la tierra. Jesús dijo: no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Y somos luz del mundo y sal de la tierra. Y nuestro rol, así como hemos tomado y estamos tomando las diversas profesiones, la medicina, la ingeniería, la economía, hay creyentes en todas estas áreas. Cuando hace 40 años era del diablo ir a la universidad, era pecado ir a la universidad, pues ya estamos influenciando estas áreas. Y la política es un área también. Lo único que hay que hacer una gran diferencia aquí. Así como no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, cada quien en el cuerpo tiene su rol. Dentro del cuerpo de Cristo también hay hombres y mujeres que tienen llamado a esta área. Y esos hombres y mujeres que tienen llamado, nuestro rol como pastores es identificarlos, motivarlos, prepararlos, enviarlos y acompañarlos, Diego. Eso es un gran error, porque a veces, ¿por qué hay
hay pastores que quieren ser gobernantes políticos. Y bueno, quizás no lo juzgamos fuertemente, pero porque nos hemos saltado el paso. ¿Cuál ha sido el paso que nos hemos saltado? Bueno, pues que no hemos identificado a nuestra gente. Y Dios sí tiene en todas las iglesias, en todos los estados, en todos los municipios, gente, amado Diego, que tiene llamado a la política, porque todo el mundo no puede estar allí. Allí no puede estar todo el mundo. ¿Cómo tú identificarías, Vladimir, muy importante, esos rasgos característicos o demandas que el ejercicio de la política tiene para el desarrollo de la misma? Así como entendemos que un médico tiene que estar capacitado, licenciado para ejercer la profesión de la medicina, por lo que esto implica en el caso de la política y del ejercicio del gobierno, ¿cuáles serían esos estándares necesarios para desarrollarla? Ok, me estás hablando acerca creo que te entendí la pregunta, porque ahí un poco la señal no está muy buena. Es sobre el estándar que debe tener un profesional para ejercer la política. Exacto. Ok. Más o menos por allí va la pregunta. Es que no te la entendí. No sé si me la puedes hacer bien otra. Sí, no, porque hablaba acerca de lo que decías, hablabas acerca de que hay algunos que han sido llamados, pero no todos han sido llamados. Y precisamente eso habla en función de la asignación, de la tarea. Entonces, Vladimir Martínez, ¿qué áreas considera necesarias o requeridas en aquel que está llamado a ejercer este importante espacio de influencia? Diego, discúlpame, pero no capto bien, no, hay mucha interferencia. Okay. No sé si me la puedes hacer por el chat. Si hay chat, me la haces allí y yo la leo. Yo creo que me oyen mejor de aquí para allá. Ok, vamos a ver cómo nos ayudamos aquí. Estamos transmitiendo en directo por Facebook Live con el pastor Vladimir Martínez. Sí, entonces te decía, Vladimir, cuando nos hablabas acerca del ejercicio de la política y los requerimientos, tú que diriges la Escuela de Gobierno y Sacar, ¿qué persigue la escuela en cuanto a esto? ¿Cuál es el perfil en cuanto a levantar esa generación de hombres y mujeres aptas para el ejercicio de las funciones de gobierno y el desarrollo en la política? Ok, te entiendo. Okay. Esta es una escuela de gobierno, Diego, desde los principios del reino de Dios. Primero hay que estar muy claro en eso. Principios del reino de Dios que son universales. Está basada en las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es como primer punto. Segundo, aunque se estudian las ideologías, porque cada gobierno o cada partido político tiene una ideología, nuestro propósito no es hacer un partido político. Más bien nuestro propósito es, con la ayudar a la iglesia a identificar a este liderazgo, que es un liderazgo que está latente allí en el cuerpo, es un liderazgo no manifiesto, pero que hacen vida en las distintas organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque nosotros es muy difícil, y tampoco creo que es el rol de la iglesia, sacar a los hermanos de las distintas organizaciones políticas donde hacen vida, más bien acompañarlos para que hagan muy bien su rol. ¿Qué principio? Quizás sus partidos políticos les darán algunos lineamientos, pero nosotros como escuela de gobierno damos el equipamiento que habla acerca de la palabra, del carácter, visión de reino, su rol como padre, su testimonio, compromiso con la iglesia, todo lo que el mundo no le puede dar. Nosotros como escuela de gobierno les enseñamos a planificar, pero sin sacarlos, hermano. Puede ser de cualquier movimiento político. Si es hermano en la fe, no le decimos, salte de allí porque eso es del diablo. Más bien le decimos, Dios te necesita allí para que hagas tu trabajo. No tengas miedo, solamente debes caminar bajo estos principios.
¿Por qué, mi hermano Diego? Porque, por ejemplo, ahorita está fuertemente el problema de la orientación sexual, leyes que quieren aprobarse, que ya se están dando en Latinoamérica, y sería algo bien espectacular, y creemos que es donde debemos apuntar, que los hermanos que están en distintos movimientos políticos, no me importa si estás en Voluntad Popular, Acción Democrática, COPEI, PSUV, NUVIPA, estás con el pastor Bertucci, lo importante es que nos vendan los principios y que si alguno llega a la Asamblea Nacional, se pueda crear un gran bloque de cristianos evangélicos que no van a obedecer líneas partidistas para algunos puntos a tratar, sino la línea del reino de Dios. Que todos como un bloque digan no a la ideología de género, no a las leyes abortivas, no a todas aquellas leyes que quieran ir en contra de la familia. Eso es por darte un caso, Diego, porque no podemos, o sea, no podemos sacar a nuestra gente de donde ellos creen que deben estar. Y nosotros como pastores debemos evitar toda manipulación que muchas veces queremos ejercer sobre la gente, manipulación, control, que la política es del diablo, que eso es malo, que no vayas. No, alguien ha dicho el poder corrompe. No, el poder lo que hace es evidenciar lo que hay dentro del corazón del hombre, Diego. Ahora, si los enseñamos con la ayuda de la iglesia a manejar el poder, a servir como enseñó Jesús. Jesús dijo, entre ustedes el mayor será el que sirva, pero en ningún momento dijo no lo hagan, sino entre ustedes. Estableció el principio, y esos son los principios que debemos y estamos enseñando en nuestras escuelas de gobierno. Formar una nueva generación, no importa la edad, puede ser un joven, puede ser un adulto, puede ser un anciano. Sansón fueron más los que mató el último día de su vida que los que mató durante toda su vida. Así que si Dios llama a un anciano a ser gobernador, que lo haga en el nombre del Señor. Si llama a un joven, que lo haga, pero tienen que ir con los principios de gobierno. Ahora, Vladimir, muy importante, ¿cómo podemos materializar esa ayuda? ¿Cuál sería la ayuda que en tal caso el pastor o la congregación debe hacer? ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Cuáles son la propuesta o el consejo que da Vladimir Martínez a la iglesia y a los pastores cuando identifican a alguien que tiene un llamado a la política? ¿En qué debe ayudarle y qué no debería hacer? ¿Qué debería hacer y qué no deberíamos hacer? Ok, Diego, lo primero que debe hacer el pastor es perder el miedo. Perder el miedo. Cada persona es responsable ante Dios de sus actos. Los pastores orientamos y guiamos. No podemos castrar visiones, no podemos castrar llamamientos. Por ejemplo, te quiero decir esto, Diego. La palabra de Dios es muy clara cuando habla del servicio. Por ejemplo, Romanos 13 y algunos versos en el Nuevo Testamento te usa dos palabras para hablar de servicio, mi hermano Diego. Una palabra es la palabra liturgia. Liturgia, que nosotros la usamos. Tú le preguntas a cualquier ministro de Dios o cualquier persona religiosa relacionada con las palabras de la religión, y te va a decir, Diego, que es lo que se hace, es todo el culto, todo lo que se hace cuando estamos dentro del templo. A eso se le llama liturgia. Pero resulta que si nos ponemos a estudiar el origen de esa palabra, es una palabra griega y significa, viene de una composición de dos palabras. Leito, Diego, que significa pueblo o pueblos. Y la otra, gia, que es servicio. Entonces, la palabra liturgia significa servicio público, servidor público. Y es cuando en Romanos 13 dice que el magistrado es
liturgo. Es un liturgo, Diego. Es un servidor del pueblo. Pero también en ese mismo versículo dice que es un servidor de Dios que lleva la espada. Y usa otra palabra griega en la que sí estamos muy relacionados, asociados, que es la palabra diáconos, servicio, es la que aparece más en el Nuevo Testamento. Entonces, literalmente dice que el magistrado, el gobernante, es un liturgo, es un servidor público, pero también es un diácono de Dios. Esto nos va a reventar a muchos las neuronas, porque nosotros, para el diácono de Dios, es el que está en la puerta del templo, agarrando a los niños, llevándole agua al predicador, manteniendo el orden, impartiendo la cena del Señor. Pero la Biblia dice que el gobernante es así está, Diego. Yo te invito, y a todo el que está escuchando, que lo busque. Es un diácono de Dios y es un servidor público. Y cuando un pastor comprende eso, Diego, obviamente ya no puede frenar a nadie. Tenemos que impulsarlos como liturgos y como diáconos. Es una diaconía hacia afuera del templo. Por ejemplo, Diego, fíjate, cómo un gobernante en Venezuela y en todas las naciones de la tierra, a menos que sean naciones abiertamente ateas, pero nuestra constitución lo obliga, por lo menos hasta el momento. Tú sabes, Diego, que cuando una persona llega a un cargo de elección popular, o cuando está en un ministerio, hasta en una gobernación, en una alcaldía, hay un juramento, Diego. Y recuerda que el juramento es: jura usted cumplir con sus deberes, y la persona dice: sí, lo prometo. Entonces ahí viene el pacto. Si bien lo hicieres, Dios y la patria los premian, sino que lo demande. Inmediatamente cuando hace un juramento, ¿sabes qué pasa, hermano? Es investido de autoridad y pasa a ser un liturgo y un diácono. Pasa a ser un servidor de Dios. Y es algo que nosotros como iglesia tenemos que entender eso, porque ahorita la politización, la ideologización del cristiano nos ha desenfocado y no entendemos y rechazamos eso. Pero realmente toda persona, Diego, que ha jurado y ha levantado la mano, se ha comprometido, y es esta doble connotación del servicio. Uno, es un diácono de Dios. Por eso tenemos que discipular a los gobernantes y decírselo: tú eres un diácono. Van a decir: pero es que yo no voy a una iglesia. Eres un diácono porque eres un servidor de Dios. La Biblia lo dice. 2, eres un servidor público. Por eso Pablo muchas veces, cuando escribía la palabra, hacía este juego. Por ejemplo, en 2 Corintios 8 y 9, el apóstol Pablo juega con estas dos palabras. Nos lleva a los diáconos de Dios y a los liturgos. En algún momento decía: yo soy un liturgo. Pablo le decía: soy un liturgo porque sirvo a mucha gente. Pero cuando alguien sirve cuando tiene la investidura, también es un diácono de Dios. Y esto los pastores lo tienen, mi hermano Diego, que la iglesia, mira, ¿y de dónde viene eso, Diego? Eso viene de la influencia de la iglesia en el gobierno, de la influencia del cristianismo en el gobierno, pero en este caso del cristianismo católico. Pero ahora Dios está levantando a la iglesia evangélica, pero necesitamos formar. Entonces los pastores deben saber esto, identificar a sus muchachos, saber que el que le sirve a Dios en lo público es un liturgo, y ser diácono no es solamente en la calle. Si ve alguna persona que quiere estar en un consejo comunal,
envíelo a estar en ese consejo comunal. Que quiere estar en una actividad en la comunidad, vaya a hacer la actividad en la comunidad. Si le dice, pastor, quiero participar en un movimiento político, mire, ore por él, úngalo, póngale las manos y acompáñelo. Abran su iglesia, el grupo de oración por esos muchachos, por esas personas, no tengan miedo. Si lo ve que está haciendo algo extraño, pues para eso es su pastor, para enseñarlo, para guiarlo. No sé si quedó clara Claro, yo creo respuesta, creo que muy importante, porque nos estás hablando de que si tenemos clara la identidad, cuando nos hablas de esa función como liturgo, como servidor público, entonces entendemos que la función de la iglesia es dar acompañamiento, es habilitar, es activar, es formarlo, y también que el que tiene el llamado a ejercer la política o la acción de gobierno, a reconocer también que como servidor necesita estar bajo autoridad, bajo cobertura, rendir cuenta, que creo que es donde está el problema, la no rendición de cuentas. Entonces, hay una parte de la iglesia hacia el servidor público, pero hay una parte del servidor público hacia la iglesia, en ese sentido. Entonces, preguntaría, Vladimir, ¿cómo debe ser entonces el comportamiento de aquel que tiene la motivación hacia el servicio público, hacia la iglesia, hacia relacionarse con ella como parte activa de la misma y como un brazo ejecutor para el servicio público? ¿Cuáles son las recomendaciones a aquellos que nos escuchan hoy y que posiblemente por no sentirse reconocidos se han desconectado y han estado operando de repente en una total individualidad? ¿Qué pudiéramos decirle al respecto? Mi querido Diego, debemos reconocer que somos un cuerpo, y los pastores, debido a la partidización, politización, satanización de tantas cosas, no hemos sabido pastorear a los hermanos que tienen inquietudes hacia ese campo. Y no solamente hacia ese campo, sino hacia el campo empresarial, las artes, el campo educativo, el campo económico, en el derecho. Por ejemplo, tú lo sabes, Diego. ¿Cuántos hermanos buenos abogados, dejaron de ejercer su profesión de abogados porque hay mucha corrupción en el sistema judicial? Y muchas veces llegan al pastor y le dicen, pastor, no puedo ejercer más esta profesión porque hay mucha corrupción. Bueno, yo te digo, un buen pastor tiene que orientar a su oveja y decirle, hermano, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. El Señor te necesita donde hay oscuridad. Justamente tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Y si tú te sales de allí, le estamos entregando el área de la justicia al demonio. Entonces el problema es esto, mi querido hermano. Tenemos muy buenos principios porque una persona que dice, bueno, no voy a participar en el ejercicio de mi profesión como abogado porque ahí hay mucha corrupción y me voy a contaminar. Bueno, sencillamente desconoce el poder de la vida que hay en él. Desconoce la autoridad que tiene. Desconoce la luz de Dios, que es imagen de Dios. Y es allí donde los pastores tenemos que decirle, no, Señor, no lo quiero aquí ayunando y vigilando, pero lo quiero haciendo guerra espiritual allá en los tribunales de justicia. Si hay algún acto de pecado, pues denúncielo, corríjalo, hable con los jueces, pero haga su trabajo. Mira, Diego, si los cientos, miles, mira, te digo de miles de abogados que están sentados allí en los templos, orando por una transformación de la justicia, pero dejaron de ejercer su profesión. Si todos los pastores los agarráramos y les dijéramos, no, Señor, su lugar no es aquí,
su lugar es en los tribunales, usted va a hacer su trabajo allá, tiene que cambiar. Entonces, así también es en el servicio público, Diego. Ahora, ¿cuál es el problema allí? Es un problema no tanto de principios, sino de carácter. De carácter, Diego. Porque yo puedo tener el principio, bueno, no voy a ejercer mi profesión como abogado porque mi principio dice que no me debo corromper. Tiene dos opciones. O sigue allí y se corrompe, tres opciones. Sigue allí y se corrompe, o se va y no se corrompe, o se mantiene con el carácter de Cristo y sana la tierra. Eso es transformación. Entonces no podemos escudarnos detrás de nuestros principios de santidad y dejar sola la tierra. No y mil veces no. Somos luz, somos sal de la tierra y no podemos ser corrompidos. Así en el área del gobierno civil, los hermanos deben permanecer allí. Si alguna persona tiene inquietud por trabajar en política, pues no crea un nuevo partido. Ya hay varios partidos evangélicos. Si es político, hágalo allí, en Nubipa, en Esperanza por el Cambio. Si no le gusta un partido evangélico, hay muchos otros partidos donde puedes hacer vida. Y lo mejor, puedes predicar el evangelio, puedes ser luz, puedes hablar en contra de la corrupción. Y este es el momento donde los hermanos deben tomar los liderazgos de los partidos. Los partidos están en declive. Mira, Diego, el PSUV tiene 22% de aceptación. Todos los partidos de oposición sumados tienen 20% de aceptación. Bueno. Así es, bueno, estamos conversando con el doctor Vladimir Martínez. Estamos hoy en Transformando Sociedades, y conectado desde Mérida con el doctor Vladimir, hoy en Transformando Sociedades, hablando acerca del diseño original para el arte de gobernar. Y pues muy interesante todo lo que nos viene comentando. Estamos a través de la plataforma Facebook Live hoy transmitiendo y pues haciendo una evaluación de lo que es el papel de los cristianos en la política y en el ejercicio del gobierno, que muchas veces, y de eso estaremos hablando ahora también, hay una cierta diferencia entre lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo y en cuanto a su función global también como mediadora, instrumento de restauración y sanidad en la tierra, y lo que es entonces nuestra función como hombres y mujeres redimidos, transformados en todas las esferas de influencia, sea cual sea la que nosotros nos desarrollemos. Y bien nos estaba explicando Vladimir el hecho de que así como médico, como abogado, como deportista, como comunicador, tenemos también un rol que ejercer. La política o el gobierno es otro de esos roles en los cuales nos podemos desempeñar y donde es requerido incluso que lo hagamos. Nos estaba comentando el invitado de hoy, Vladimir Martínez, y recordamos que Vladimir es politólogo, pero también es pastor, y es un hombre que ha trabajado durante muchos años en el movimiento universitario, en lo que es la confraternidad universitaria, y desde allí ha sido una influencia para motivar a la nueva generación a que desarrolle a plenitud sus dones, sus talentos y pueda hacer influencia, no tanto para el proselitismo religioso, es un poco a lo que se nos estaba refiriendo Vladimir, sino a que con la cosmovisión bíblica, o sea, la visión de ver el mundo como Dios lo ve, podamos entonces ser influencia, si es en el caso de la política, como servidores a favor del desarrollo, a favor de echar adelante las políticas públicas que nos benefician a todos. Y que para eso necesitamos un corazón transformado, necesitamos una vida renovada que pueda ver las cosas de una manera diferente. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en el campo de la política, donde se ejerce autoridad, el problema es que si no hay temor a Dios, por cierto, hoy en día estamos en esta campaña nacional del temor de Dios, si no hay temor de Dios, o sea que no hay una conciencia de que daremos cuenta, como nos decía Vladimir, o que hemos hecho un juramento, que cuando hemos tomado esa función de gobierno, hemos hecho un juramento y hay una expectativa de nosotros. Entonces, si no tenemos conciencia de eso,
pues obviamente nosotros podemos darnos muchas libertades. Pero cuando hemos aceptado la fe y hemos aceptado nuestra identidad como hombres o mujeres de Dios, comprendemos entonces que así es. Bueno, ya tenemos de nuevo a Vladimir con nosotros en la transmisión, que nos estabas hablando, muy importante. Vladimir, antes de que perdiéramos brevemente la conexión, quisiera que continuaras con lo que nos estabas exponiendo. Ok, Diego, bueno, te estaba hablando que cada creyente en el lugar, como dice la palabra, donde Dios te llamó, mantente allí. Pero esto tiene que hacer una relación entre liderazgo de la iglesia y los hermanos que quieren hacer vida política, para que en acuerdos y sin temores enviemos a esas personas a hacer la obra de Dios como diáconos, extratemplo y como liturgo. Obviamente el liturgo, la naturaleza del liturgo es extratemplo. Esa es la naturaleza. El espacio geográfico es el fuera del templo, Diego. Y recuérdate que así como hay distintos espacios donde hacemos vida, hay distintos espacios de gobierno. Está el altar de Dios, la casa de Dios, la ciudad de Dios y la nación de Dios. No todos están llamados a estar en la casa, otros están a la ciudad de Dios. Y los hermanos que están en las ciudades de Dios, pues tenemos que apoyarlos, porque la economía, la educación, la salud, deportes, arte, los 7 montes funcionan, Diego, es en las ciudades, no en los templos. Por eso tenemos que salir ya de los templos y comenzar a identificar a nuestros liderazgos y enviarlos. Y todo aquel que tenga llamado, vocación, con toda libertad, Diego, dale la información mía, mi número telefónico, redes sociales, lo que sea, para que haga la obra de Dios, para que hagan la obra de Dios. Ya basta que la iglesia estemos peleando y, peleando por tonterías. Vamos a formar a nuestros muchachos, vamos a formarlos en el nombre del Señor. Yo creo que, Vladimir, muy importante lo que nos dices. Lo que a lo mejor ha causado también mucho prejuicio ha sido por no conocer cómo dar el acompañamiento. Y muchas veces hay un modelo de hacer política bajo el diseño del mundo, ¿no? Que es una política que es de manipulación, que es una política a través de la cual, de un proselitismo, pero disfrazado. Y hay cierta cultura de hacer política, que es lo que creo que muchas veces también ha mantenido a muchos aprensivos. ¿Cuál sería desde tu perspectiva el enfoque que los cristianos en la política deberían tener en cuanto a desarrollar su liderazgo? ¿Cómo ganar el apoyo? Lo que el político tradicional hace con manipulación, con astucia, con viveza, con compra de conciencia. El problema es cuando a veces cristianos practican el mismo mecanismo. ¿Cómo debería ser el cristiano en la política en su forma de hacerse un nombre y de servir abiertamente a su asignación? Bueno, Diego, tú sabes que dentro de la escuela de gobierno, eso que tú me estás hablando, eso se llaman estilos políticos. Estilos políticos. Eso está muy estudiado. Nosotros también seguimos estudiando sobre eso. Pero básicamente, hablando de los estilos políticos latinoamericanos, Diego, te voy a hablar algo muy por encima, pero es algo que enseñamos en la escuela de gobierno para que la gente pueda identificar los estilos dañinos y cuál debe ser el estilo de los nuevos liturgos que vamos a formar para Venezuela y los nuevos diáconos de Dios, servidores. Por ejemplo, Diego, hay un estilo, el estilo chimpancé. Imagínate tú, chimpancé. ¿Sabes que los chimpancés, ellos tienen un líder, pero entre todos se unen
para nombrar el líder, y lo montan, y el líder es el que está en la cúspide de ellos, encima del árbol, es el que manda, pero bajo circunstancias desconocidas, no se sabe por qué, Diego, de repente todos los que están abajo se unen y comienzan a bajar del árbol al líder que tenían, le zumban piedra, palo, y se montan y lo bajan, y ponen a otro. Bueno, ese es un estilo político latinoamericano. Eso... Tremendo. Bueno, conversando con Vladimir, hablándonos precisamente de los estilos en la política. Hoy estamos transmitiendo, tenemos frisada la señal, pero qué importante. Ajá, nos estabas hablando. Eso hay que enseñarlo a la gente. Hay el otro estilo político que se llama estilo Maquiavelo. Se basan en Nicolás Maquiavelo, aquel hombre de donde viene la palabra aquello que es maquiavélico, que significa el fin justifica los medios. Y el fin justifica los medios es: no me importan tus sentimientos, no me importa quiénes mueren, no me importa el costo, no me importa el sufrimiento, yo voy a alcanzar mi objetivo contigo. Y el estilo político latinoamericano, del liderazgo latinoamericano y venezolano, Diego, en su esencia es maquiavélico. Así es. ¿Por qué? Porque las estrategias maquiavélicas, te voy a nombrar algunas estrategias maquiavélicas, para lograr convencerte, o para lograr que tú pienses como yo, o hagas lo que yo quiero, porque tú eres el gobernante y te puse yo. Entonces yo te puedo coaccionar, y eso es válido, la coacción. Yo te puedo manipular, yo te puedo engañar, yo te puedo presionar, yo puedo hacer declaraciones públicas mentirosas, sencillamente con el fin de coaccionar. Yo puedo, el diálogo, lo que es el diálogo no existe en el estilo maquiavélico. La concertación, el llegar a acuerdos no existe en el maquiavélico. Y lamentablemente ese es el estilo chimpancé y Maquiavelo, es el que está imperando en nuestros líderes venezolanos. Cada quien juzgará de qué lado pesa más la cosa o lo usan más, si del gobierno o de la oposición. Eso se lo dejo como tarea a la audiencia, que evalúe. Pero el problema del estilo político venezolano maquiavélico es el que mantiene a los países en zozobra. Ok, su principio es el fin justifica los medios. Ahora, hay otro estilo político, querido hermano, que yo lo llamo, y quizás algunos se pudieran ofender, pero son relaciones, es el que viene desde el reino. Hermano, mira, el reino de Dios dialoga, el reino de Dios habla, el reino de Dios no priva los intereses personales antes que los intereses de toda una comunidad, de todo un conglomerado de personas. Jesús nos enseñó a servir, a no servirnos de la cosa. Ajá. Tremendo, te escuchamos, Vladimir, aunque se nos frisa un poco la señal, pero importante hoy compartiendo con Vladimir Martínez, hablando acerca del diseño original para el arte de gobernar y cómo haciendo... que entra y a participar allí. Te escuchamos. Mi hermano Diego, la palabra dice que el cristiano puede tener dominio propio, dominio sobre los deseos de la carne. Quiere decir que un cristiano que esté allí con sobriedad, obviamente tiene que ser un buen administrador, tiene que gobernar sus deseos, tiene que hacer políticas de altura, debe tener el carácter de Cristo. Lamentablemente los políticos que tenemos hoy, da vergüenza cómo se insultan, incluso dentro de los cristianos que están en política hoy. Tú los escuchas de bando y bando, con calificativos a sus propios hermanos, que si eres un traidor, que si eres un majuche, que si eres un corrompido,
que esa persona, bueno, todos los calificativos. Si es un político cristiano evangélico de la oposición, le dice al otro vendepatria. Pero si está en el chavismo, le dice al otro, perdón, ¿a qué le dice? Que es un colaboracionista. Pero el otro le dice, eres un vendepatria. ¿Qué está pasando, amados hijos de Dios? Dejemos la política sucia. Se nos olvida que somos hijos de Dios, que tenemos el carácter de Cristo. Bueno, si nuestros hermanos que están en política no se arrepienten de esas conductas, oigan bien, con sus pequeños partidos van a hundirse y Dios va a levantar otra generación. No sabemos si con nuevos partidos, no sabemos, querido Diego, pero sí te puedo decir, nuestros hermanos políticos están copiando muy malos modelos, están copiando modelos maquiavélicos, modelos chimpancé y no el modelo de Cristo, que es el que nosotros tenemos que seguir, querido Diego. Este es un tiempo bien interesante. Ahora, en la escuela de gobierno enseñamos eso y cada quien tendrá que tomar su decisión. ¿Cómo está llevando? Si respondí la pregunta. No, muy bien. No te he interrumpido mucho por la limitación de audio, pero lo has hecho muy bien, exponiéndonos lo que nos has compartido. Háblanos un poco de cómo está funcionando para aprovechar esta transmisión, cómo está funcionando la escuela, de qué manera está dando acompañamiento y queremos pues apoyar esta iniciativa que sabemos tan importante ante la fe que tenemos de una generación que se levanta para ejercer la política y el servicio público con temor a Dios, y entendemos que eso también demanda de un proceso de transformación, un proceso de identidad como cristianos, pero eso hay que construirlo. Y hay que construirlo con acción, con determinación. Y bueno, sabemos que estás haciendo tu parte. Háblanos un poco acerca de ese trabajo desde la escuela y cómo accesar a la misma y más o menos de qué manera la escuela está llevando a cabo su programa de entrenamiento, de empoderamiento a esta generación de nuevos actores de la política. Ok, Diego, bueno, hasta que comenzó la pandemia, teníamos ya 2 años haciendo seminarios para identificar al nuevo liderazgo, porque esto es lo más importante, es un paso previo, identificar al nuevo liderazgo. Nos movemos a algunos municipios, pastores que nos piden, estamos trabajando con el MOVIU, nuestro enfoque es asociado con los consejos de ancianos de los estados, dar esta capacitación bajo la cobertura y el apoyo de los consejos de ancianos. Al principio queríamos hacerlo, lo tiramos al país, sin embargo, en el último tiempo hemos querido caminar de esa manera, en asociación con los consejos de ancianos o con las confraternidades, porque hay algo bien interesante, Diego. No se necesita, por ejemplo, algunos estarán en los partidos políticos, pero no es una condición necesaria, porque aún desde la iglesia nosotros podemos bendecir nuestras comunidades aplicando todas las ciencias y técnicas de gobierno, y la gloria será exclusivamente para el Señor. Pero nuestro trabajo básicamente ahorita son seminarios, son talleres. Ahorita, hasta hace 15 días, terminamos de dar unos talleres también por esta vía, con todas las limitaciones que tenemos, y bueno, estamos abiertos para cualquier pastor, cualquier ministerio, cualquier joven que milite en cualquier partido político. Si cree que podemos ayudarlo y orientarlo con algo, muy bien. Si hay algún ministro, persona de Dios que también pudiera decir, yo quiero colaborar, quiero bendecir esa escuela, quiero enseñar lo que Dios me ha dado, también estamos abiertos, mi amigo Diego. Una cuestión de dar y recibir, y estamos formando la cosa en el camino, porque solo quería decirte que en cuanto al concepto que hemos tenido de la reforma
con respecto a la separación del Estado y la Iglesia. ¿Cómo deberíamos entender ese principio en función de lo que nos estás compartiendo como un fundamento de reino? ¿En qué áreas la Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe o forma parte dentro de lo que es el gobierno, en qué áreas no? Si es que hay alguna en la que no le corresponda. ¿Cómo interpreta ese principio Vladimir Martínez de la separación del Estado y la Iglesia? Separación Iglesia y Estado. Ajá. Bueno, tú sabes que te voy a decir lo siguiente, amado Diego. El problema fue que desde que el mundo fue mundo, y más en la época medieval, aquel principio de la legitimidad o el origen divino de los reyes, eso trajo pues mucho daño, trajo muchísimo daño. Obviamente gobernaba el catolicismo, mas no el reino de Dios. Gobernaba a través de los reyes. Y eso obviamente no es lo correcto. Pero yo lo veo de esta manera, Diego. Mi Biblia dice que mi Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque en nuestras constituciones, en nuestras leyes, se puede establecer que hay una separación, y sí existe en lo práctico, pero en lo espiritual y como principio, no sé si me podré entender, como principio, como realidad última del presente, no hay tal separación porque el Señor es Rey. El Señor es Rey sobre los reyes y gobernantes. Y aunque nosotros no estemos al lado de ellos, el Señor sí está con esas personas que le invocan. Y muchos, óyeme bien, muchos no están dentro de las iglesias, pero invocan el nombre del Señor. Porque la autoridad viene de Dios y el Señor es Rey sobre ellos. ¿Cómo lo hace mi hermano Diego? Yo no lo sé. ¿Cómo lo hace el Señor? No sé, pero yo sí sé que Él es Rey. Yo sí sé que Él tiene autoridad. Yo sí sé que Él gobierna sobre ellos. Yo sí sé que Él puede mover el corazón de esas personas que están en autoridad. Él lo puede hacer. Yo sí sé. Ahora, ¿cómo lo hace? Yo no sé. Y siempre me gusta aplicar este principio. Una vez estaba el hermano Luis Palau, creo que estaba en el estadio de River allá en Argentina, hace más de 30 años. Yo era un joven, Diego, como tú, estaba muy joven. Y reunió una gran multitud allí, el pastor Luis Palau. Y él decía, yo no sé cómo una vaca negra come pasto verde, da leche blanca y mantequilla amarilla. Diego, yo no sé cómo Dios lo hace, pero yo sí sé que el Señor es Rey. Y Dios puede hablarle a los gobernantes en sueños, en profecía, a través de sus esposas, como lo hizo con Pilato cuando le dijo, no te metas con este hombre porque tuve un sueño. Primero, ese es mi principio, así yo veo la cosa. Ahora, yo como servidor de Dios, y tenemos la realidad que hay una separación en lo práctico y de ahí está, y Estado, eso es bueno, porque imagínate tú, Diego, si algún gobernante llega a Venezuela, llegó un musulmán, va a imponer su fe en ti, en tu vida y en mi vida, aunque nosotros no lo aceptemos. No, ahí entonces entra el principio de la libertad. Y aún yo veo que es bueno la separación, porque Dios nos da a los hombres la libertad para escoger, y por esa libertad seremos juzgados. Así que no es malo. Lo malo es cuando nos olvidamos y no influenciamos, porque eso sí debe hacer la iglesia. Debemos influenciar para transformar, no dejar solos a esos hombres. Y nosotros los pastores aprender a respetarnos, Diego, porque
Si Dios te abre puertas con un gobernador, X gobernador, no importa el partido por el que llegó, y Dios te da gracia, y Él quiere que tú ores por él, que le enseñes la palabra, que le ministres a su equipo de gobierno. ¿Quién soy yo como pastor para juzgarte y condenarte por eso? Más bien debo orar para que tú lo hagas y lo hagas bien. Y no te corrompas. Y no recibas prebendas. Si nosotros los pastores nos eleváramos al nivel que Dios nos ha puesto, hermano, porque nuestro Dios es Rey de Reyes, estamos por encima, Diego. Así es. Somos la iglesia que reina en Cristo, estamos en lugares celestiales. Y qué bendición. Mire, Diego, te voy a decir esto. A todo gobernante alguien le habla al oído, algún religioso le habla al oído. Si no eres tú quien le habla a tu gobernador, vendrá otro de las tinieblas, para no decir títulos y nombres, de las tinieblas, agentes de las tinieblas, que sí llenarán los espacios vacíos. Porque hay un principio que yo tengo, los espacios vacíos hay que llenarlos, pero si no los llenamos nosotros, Diego, los llenan otros. Así que dejemos los pastores de estar maldiciendo, condenando a aquel pastor porque se reunió con un alcalde que es de Pesú. No, ese es chavista. No, es tu hermano en la fe. Ora, bendícelo, apóyalo. Si oyes algo extraño, llámalo. No estés tuiteando, ni colocando en redes sociales, ni murmurando. Ve y habla con él y dile, hermano, ¿hay algún problema aquí? ¿Te puedo ayudar? Cuídate de esto, vamos a seguir para adelante. Se oye este rumor. ¿Qué pasó? Diego, yo creo que eso es ser más francos, ser verdaderamente cristianos. Ah, no, que el gobernador, la gobernadora del Táchira es Jadeca y nadie puede acercársele. Entonces los hermanos que son chavistas maldicen al pastor que va a predicarle. ¿Qué es eso, Diego? Mira, Diego, si el liderazgo, toda transformación en Venezuela va a venir, pero hasta que los pastores no nos arrepintamos de la levadura ideológica. No te hablo de la levadura de Herodes, perdón, esa es otra cosa, porque la levadura de Herodes la tienen los gobernantes. Te hablo de levadura ideológica, político-partidista. Hasta que no nos elevemos a estar en Cristo en lugares celestiales, querido Diego, y no nos arrepintamos, no va a venir transformación espiritual sobre Venezuela. A menos que Dios diga, me cansé de este liderazgo y voy a levantar otro. ¿Y qué significa? No que nos va a quitar la vida, sino que la gracia no va a operar, la unción no va a operar, la sabiduría no va a operar, no tendremos audiencia, no tendremos quien nos oiga. Eso es el juicio de Dios. Y si no nos arrepentimos, sacamos esa levadura, querido Diego, que Jesús la llamó la levadura de los fariseos que se da en la religiosidad, y dejamos de estar tirándonos piedras y diciendo que porque el hermano Bertucci está haciendo aquello y lo otro, es un traidor. Hermanos pastores y ministros que me están oyendo, tenemos que arrepentirnos. Para mí, él es un hombre de Dios. Y esperemos, como dice la palabra de Dios, no juzguemos nada antes de tiempo. ¿O será que el hermano Bertucci no sabe que va a dar cuenta delante de Dios? Te pregunto, Diego, o él no sabe que va a dar cuenta. ¿Quién soy yo para juzgarlo? ¿Por qué no oro para que Dios le abra puertas? Y si está cometiendo algún error, nuestro Dios es un Dios de gracia. Pero yo no creo que Dios ha invertido 30 años en la vida de ese hombre para ponerlo a un lado. O por ejemplo, hay un hermano llamado Lorenzo Tobar que está en Copey, un gran hermano, miembro de la iglesia Las Acacias en Caracas, está dando la batalla en su partido. ¿Quién soy yo para juzgar y condenar a este hombre? Más bien tengo que orar y tengo que bendecir. Y así los hermanos que están en Acción Democrática, en cualquier partido, querido, tenemos, óyeme bien, y esto que lo oigan bien, tenemos que infiltrarlos para salvarlos y santificarlos y traerlos al reino de Dios. Así que dejemos el miedo,
saquemos la levadura y te aseguro, Diego, que todo el que camine en ese ambiente, sus vestidos no se van a quemar. Amén. Bueno, qué importante, Vladimir, lo que nos dices hoy. Un llamado a la iglesia, a la madurez, a reconocer las asignaciones, los llamados, los ministerios, a comprender que Dios opera en diferentes gracias, unciones, y aún nos ha llamado al servicio público, a la política, al ejercicio del gobierno, y que es nuestra responsabilidad dar acompañamiento y poder ejercer también el ministerio de la reconciliación, ser mediadores, pacificadores, quienes podamos también tener fe en aquellos que tienen esta asignación y superar los prejuicios, las heridas y las malas experiencias que posiblemente crean en muchas ocasiones barreras que nos impiden creer. Gracias, Vladimir, hoy ha sido extraordinario tenerte con nosotros en este espacio Transformando Sociedades, hablando precisamente de la perspectiva de reino con respecto al ejercicio de la política, del gobierno, derribando paradigmas como los que hoy has confrontado y que lo hacemos públicamente a través de las redes, y estamos pues muy alineados con tu pensamiento. Bendecimos a cada cristiano que está militando en diferentes movimientos y le llamamos, como estamos llamando ahorita al país, a que bajo el temor de Dios ejerzamos no solamente en la política, sino en cada área en la que podamos estar y podamos dejar el nombre de Dios en alto a través de nuestro estilo de vida y a través de nuestra influencia. Gracias, Vladimir, bendecimos la escuela Isacar que estás desarrollando. Gracias por haber tomado este espacio. Lamentamos que hemos tenido un poquito de dificultad en la transmisión, por eso no te quise interrumpir mucho y no pudimos hacer muy fluida la entrevista, pero fue excelente lo que nos compartiste, muy edificante, y creemos que nuestra audiencia ha sido altamente bendecida al escucharte y muchos se han quedado pensando de seguro al respecto. Bueno, hasta aquí nuestro espacio hoy. Les esperamos el próximo miércoles. El próximo miércoles estaremos con la directora internacional del Altar Continental, movimiento de oración que une a 58 naciones. Y desde Israel la estaremos entrevistando a la presidenta de este movimiento en el marco también de esta jornada de la campaña del temor de Dios y especialmente hablándonos de la oración como instrumento de transformación de las naciones y los pueblos. Gracias por su fiel sintonía. Le esperamos el próximo miércoles a las 2 de la tarde con nuestro invitado de la próxima semana. Bendiciones. Volviendo al diseño original, transformando sociedades. Un aporte a la construcción de una cultura social con cosmovisión bíblica. Transformando sociedades. La voz de una generación de reformadores para un mundo en crisis. Los patrones de conducta, la cultura, la vida en sociedad, el hombre y sus creencias, el mundo y sus esferas de influencia. Aquí en Transformando Sociedades.